herederos no se enteran nunca de lo que él tenía, me refiero a ahorros, y ese dinero nunca es reclamado, pero ahora ya es posible que los deudos puedan pedir información financiera de sus parientes y puedan cobrar ese dinero. Primero les vamos a presentar una nota y vamos a hablar con el especialista. Cuando un familiar fallece, lo último que uno se prepara es iniciar un largo proceso para reclamar los ahorros que puede haber tenido en vida. Y cuando uno se decide a hacerlo, se daba con la ingrata sorpresa que tenía que averiguar en una decena de bancos o cooperativas el estado financiero de nuestro ser querido, un proceso que podía tardar meses. La promulgación de la nueva ley de herederos informados permitirá ahora a usted, con un simple trámite ante la Superintendencia de Banca y Seguros, reclamar los fondos que su familiar fallecido haya tenido en vida. Anteriormente, la demora y el desconocimiento de la ley hacía que millones de soles en ahorros de muchos fallecidos pasaran a un fondo de seguro de depósito, o sea, en la práctica se perdían. 15 días le tiene que dar dos datos. Una relación donde están todas las compañías de seguros informándole sus muertos, sus fallecidos, qué seguros tenía. Actualmente, con esta nueva ley, uno podrá tener acceso a los recursos que su familiar haya tenido depositado presentando solo un certificado de defunción y un documento que acredite el parentesco con el fallecido. Van a indicar los 44 bancos financieras, cajas rurales, qué cuentas de ahorro tenía el usuario, que en vida nunca le dijo a su ser querido que lo tenía. La ley también vela por el secreto de la información de las cuentas de los interesados y además existen seguros adicionales en caso de accidente de tránsito que podrían beneficiar a los deudos por esta ley. En el tramo carretero ha pagado en la garita de peaje un ticket, eso tiene un seguro. Si el auto fue comprado al crédito, ese carro está prendado a un banco. Tiene un saldo deudor o un saldo insoluto. Ante la muerte del titular, ese saldo queda totalmente pagado. Así la muerte de su familiar haya ocurrido hace algún tiempo, los derechos de sus hijos o familiares a reclamar sus ahorros son irrenunciables y pueden ser reclamados así pase mucho tiempo. No importa cuánto tiempo haya pasado de la muerte de mi familiar. Aún no se legisla sobre la prescripción, pero el Código Civil dice 10 años. Bueno, a propósito de esta nota queremos nosotros plantearles una pregunta que figura en nuestra página web. ¿Sabe usted cómo se pueden cobrar los ahorros de un familiar fallecido? En realidad se la hemos planteado más temprano y usted ya nos ha podido responder. Tenemos un resultado que no nos sorprende tanto, ¿no? El 85% no tenía la menor idea de cómo hacer esta clase de cobro. Solamente un 15% sí. Es por eso que nosotros, Martín, hemos decidido invitar al especialista Gabriel Bustamante. Ya lo hemos visto en la nota para ampliar un poco más el tema. Presidente de la Asociación de Usuarios de Seguros, porque realmente hay una cantidad de derechos que las personas tenemos para cobrar dinero que realmente no tenemos ni idea que nos corresponde. Hablamos de 150 años que hay un sistema bancario en nuestro país y esta ley no tenía precedentes. Efectivamente, Martín. O sea, ¿cuántos millones no se han reclamado? Claro, yo creo que los 30 millones de peruanos con esta ley que sacó primero la superintendencia y ahora lo ha suscrito el presidente de la República, están muy felices. Los que no están felices son los miembros de la banca. La historia de la banca en el Perú tiene 150 años y en 150 años nunca existió una ley donde le digan a la viuda del fallecido o a sus hijos, si tu esposo tuvo una cuenta de ahorro, tú la vas a heredar por ley. Hay 44 entidades financieras y bancarias y cajas que tienen mucho dinero de gente que ha fallecido. ¿Y qué decía la ley? ¿Qué decía? Porque esto ya opera desde el 1 de enero. Decía, tienes que ir a todas las empresas, buscar en cuál de ellas tiene ahorros tu pariente y gestionar un trámite burocrático para que cobre. Pero, ¿qué pasa si en 10 años nadie iba a recoger ese dinero? La banca tampoco se quedaba con el mismo. La declaraban cuenta inamovible. Y publicaban en Diario y Circulación Nacional no el nombre del muerto, sino su número de cuenta. Ni siquiera uno sabe cuál es su número de cuenta. Y tras esos 10 años, como decía, nadie se presentó, le entregaba el dinero al Fondo del Seguro del Depósito, que ahorita tiene activos, Martín, Maricel, de 1.700 millones de soles. Mucho de eso
dinero trasladado justamente de los bancos por estas cuentas ¿Y inmovilizadas. esta ley como beneficia al usuario es retroactiva? O sea, ahora con esta ley podría empezar a observarse todo ese dinero que durante años ha estado ahí guardado. Así es. Por ejemplo, yo tenía una cuenta de ahorros que no lo sabían mis hijos. Fin de semana, sacaba dinero del cajero y me he muerto, me dio un accidente, una enfermedad. Y mis hijos no sabían que existía ese dinero a mi favor. Con esta ley se van con el acta de defunción a la Superintendencia de Banca y Seguros, y esta institución, que es el ente rector, en 9 días hábiles le entrega un listado con los 44 bancos y 2 columnas. Sí, no. Si marcan sí, le tienen que poner el número de cuenta. Con ese documento declaratorio de herederos, se va usted al banco y cobra todos los dineros que tenían, incluso... ¿Y cuánto tiempo nos podría demorar? Porque la gente puede decir, claro, es muy fácil ya, ok, saco esta información, pero para que el banco acepte darte ese dinero podría pasar muchísimo tiempo. ¿Es un trámite engorroso o ya no? Declaratorio de herederos o sucesión intestada y a cobrar. Hay muchas personas que viajan al extranjero y dicen, mi casa no es segura, tienen sus joyitas, van al banco y alquilan una caja para poner sus joyas. Eso también está contemplado en la ley. O sea, esta ley que da No solo dinero, bienes de todo tipo que guarda una entidad bancaria. Exactamente, a favor de la persona. No solo bancos, sino cajas también. Bancos, financieras y cajas, que en el Perú son 44. Cuéntenle lo de provincias, es un montón de dinero que hay para cobrar. ¿Quiénes tienen derecho a hacer este trámite? Los herederos directos, buena pregunta. Sí. Si yo soy soltero, mis ascendientes, papá, mamá. Si soy casado, mi esposa y mis hijos. ¿Ahí termina el grado de parentesco? Ahí queda el derecho sucesorio. Y esto lo que origina decir es, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, una cuenta a plazo fijo, es heredada por la persona familiar del fallecido. O sea, no lo hereda, como se estaba haciendo la banca, sino los familiares. Si el pariente, el familiar de alguien falleció hace más de 10 años y por tanto este dinero ya revirtió al fondo del cual usted me hablaba, ¿aún es posible que pueda cobrar algo de ese dinero? ¿Esta ley resulta retroactiva hasta ese punto o no? Es una buena pregunta. El presidente de la República, el 14 de enero, hace 2 días, ha suscrito el contrato y ha señalado que en 30 días se debe reglamentar. Yo insto a la Superintendencia de Banca y Seguros que tu pregunta, muy interesante, debería revertir, porque si en 10 años se entregó al Fondo de Seguro de Depósitos, ellos, si se constata que hay un beneficiario de ese dinero que pasó, deberían revertirlo a la familia de la víctima, porque esa plata es de la familia de la víctima. Ahora, esta ley tiene un bache, tiene un defecto que es materia de también corregirlo. ¿Qué pasa si tenemos acciones en la bolsa? Compré 5.000 acciones de una minera y 10.000 acciones de una cervecera y me muero. No está contemplado en la ley que uno pueda ir a la Superintendencia del Mercado de Valores para que esos títulos mobiliarios me lo correspondan. Entonces hay que hacer una extensión a esta ley para decir, también entra la Superintendencia de Bolsa de Es Valores. un avance muy grande, importante. porque mucha gente no lo sabe. El tema de seguros es otro trámite súper engorroso en caso de accidentes, ir, el cobro. Con esto ya tenemos un paso importante y, si no me equivoco, somos el primer país que tenemos una regulación de este tipo, ¿no es cierto? En el mundo. En el mundo. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado, pero seguramente vamos a tenerlo más adelante para hablar de este tema Más de que los seguros, seguro, ¿no es sí, cierto? más que seguro que hablaremos de seguros. Sí, Muy bien, muchas gracias. muchísimas Martín. gracias. Gracias, Muy buenos Maricel. días. 8 de la mañana con 15 8 minutos. de la mañana con 15 minutos.